Hola, vamos a ver la sesión 3, placenta y membranas fetales y hormonas placentarias. Soy Paola Alejandra Cabrera Guerrero y el día de hoy les voy a dar este tema. Empecemos. Bueno, estas van a ser los objetivos de la clase. Pueden revisarlos después en la presentación. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando sobre la placenta. ¿Qué es la placenta? Es un órgano que facilita el transporte de sustancias entre la madre y el feto. Tiene distintas funciones: el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes, la eliminación de los productos de desecho, tiene una función protectora y también es considerado un órgano endocrino, puesto que ésta produce también hormonas. Es importante decir que tiene un componente fetal, que es el corión, y uno materno, que es la decidua, de los cuales vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos una placenta normal y sus membranas. Al término, la placenta va a tener una configuración discoide, un diámetro de 15 a 20 centímetros, va a tener 3 centímetros de grosor y va a pesar entre 500 y 600 gramos. Vamos a empezar hablando con el desarrollo de la placenta. Esta va a constar de 4 fases. Esta primera diapositiva que les pongo es un resumen y más adelante vamos a ir viendo una por una. Pero bueno, es importante recalcar que son 4 fases. La primera fase es la fase prelacunar, la siguiente, la fase lacunar, después viene la fase vellosa temprana y por último tenemos la fase vellosa. Vamos a iniciar con esta imagen que les pongo aquí, que es la implantación del blastocisto, el cual es el primer paso para el desarrollo de la placenta, del cual vamos a hablar ahorita en estas fases que les vamos a ir platicando. Muy bien, la primera fase va a ser la fase prelacunar. Esta fase va a iniciar entre el quinto y octavo día después de la fecundación. Vamos a iniciar con la formación del blastocisto el quinto día. Este blastocisto es una estructura celular compleja que va a estar compuesta por una masa celular interna que va a dar paso en el futuro al embrión y una masa celular externa que va a ser el trofoectodermo, el cual nos va a dar paso al trofoblasto. Entre el sexto y séptimo día vamos a tener que este blastocisto se va a adherir al útero y va a haber una diferenciación del tejido del trofoblasto. Se va a diferenciar en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto, de los cuales también hablaremos más adelante. Entre el séptimo y el octavo día, el blastocisto va a atravesar completamente el epitelio uterino y el trofoblasto se va a volver un tejido multicapa y va a rodear al embrión. En la segunda fase vamos a tener a la fase lacunar. Esta se va a dar entre el octavo y el 12º día después de la fecundación. Vamos a iniciar con que el sincitiotrofoblasto en el octavo y 9º día después de la fecundación va a formar espacios llenos de líquido en sí mismo y estos espacios van a confluir en un solo espacio llamado espacio intervelloso. Este espacio intervelloso va a dividir el trofoblasto en un trofoblasto materno y en un trofoblasto del embrión. Este va a estar unido por las trabéculas y al 12º día el embrión va a estar completamente incrustado en la decidua. Más adelante vamos a ir viendo qué es esta decidua. El mesodermo extraembrionario se va a crear y la placenta se va a subdividir. Esto se da ya que hay diferentes tejidos que se van a empezar a unir y van a empezar a formar distintas estructuras que en el futuro vamos a conocer. Aquí les pongo cómo se divide esta placenta. Tenemos que el citotrofoblasto del lado embrionario y las células del mesodermo extraembrionario van a formar la placa coriónica. Las trabéculas que unían ambos lados del trofoblasto van a ser las vellosidades de anclaje. Las ramas laterales de las trabéculas van a ser las vellosidades flotantes. Los espacios llenos de líquido de las vellosidades del sincitiotrofoblasto van a formar el espacio intervelloso, que más adelante vamos a conocer que aquí es donde se junta la sangre materna y va a ser conocido como la cámara de sangre materna. Y por último, la placa basal va a estar formada por el trofoblasto del lado materno y la decidua. En la tercera fase vamos a tener a la fase vellosa temprana. Esta
en esta se van a dar las vellosidades precursoras. Estas vellosidades van a salir del trofoblasto. Va a haber una proliferación de citotrofoblastos hacia las trabéculas sincitiales y estas van a formar protuberancias sincitiales y ramas laterales. Estas van a ser las vellosidades primarias. Después de esto va a haber una proliferación de células mesenquimales que va a formar las vellosidades secundarias. Y en el 18º y 20º día después de la fecundación, estas vellosidades secundarias se van a vascularizar y van a formar las vellosidades terciarias. Todas estas vellosidades van a formar los árboles vellosos. Se llaman así pues porque una vellosidad primaria se ramifica y van creciendo y pues así van formando estos árboles vellosos, se van ramificando unas con otras. Esta fase va a durar desde el día 13 hasta el día 28 después de la fecundación. Y después de esta fase vamos a dar paso a la última, que es la fase vellosa. En esta vamos a tener un crecimiento uniforme de estos árboles vellosos, puesto que estos van a dar paso a lo que conocemos como corion frondoso. Pues en las vellosidades que ya se habían formado, vamos a tener más sincitiotrofoblasto, que va a seguir proliferando y va a formar así brotes sincitiales, va a formar después las vellosidades primarias, las vellosidades secundarias y las vellosidades terciarias, y así sucesivamente van a ir creciendo. Esta fase va a durar del día 28 después de la fecundación hasta el último día del embarazo. Ahora sí, recordemos que les había comentado que existe un componente materno y un componente fetal de la placenta. Vamos a iniciar con el componente materno, el cual es la decidua. ¿Qué es esta decidua? Bueno, esta es un endometrio especializado y muy modificado para el embarazo. Va a ser esencial para la placentación hemocorial, ya que también produce factores que regulan la receptividad del endometrio hacia el blastocisto, van a modular las funciones inmunitarias y las funciones celular vascular. Aquí tenemos una imagen de cómo el blastocele se acerca al tejido de endometrio, que en este momento del embarazo se llama decidua, y va a tener este contacto para darse la implantación, que decíamos que es el primer paso importante en el desarrollo de la placenta. La decidua, en cuanto a su estructura, va a tener 3 capas. La decidua basal, que va a estar inferior al blastocisto, la decidua capsular, que va a cubrir al blastocisto, y la decidua parietal, que va a cubrir el resto del útero. La decidua capsular y la decidua parietal también son consideradas la decidua verdadera. Y bueno, en cuanto a la decidua basal y la decidua parietal, estas se van a dividir en 3 capas. Vamos a tener la zona compacta, la zona esponjosa y la zona basal. La zona compacta y la zona esponjosa son las consideradas la zona funcional, mientras que la zona basal va a ser aquella que se va a quedar después del parto, o sea, va a permanecer después del parto para formar el endometrio. Y bueno, como dato interesante, en el embarazo temprano, la decidua se va a engrosar alcanzando una profundidad de 5 a 10 centímetros, pero más tarde esta decidua se va a adelgazar. Esto se debe a la presión ejercida del contenido uterino, que pues en un futuro va a ser el feto, el líquido amniótico y otras membranas que se van a formar. Aquí tenemos una imagen en la que señalo las 3 capas de la decidua, por si gustan checarla. En cuanto a la decidua, es importante saber que esta va a tener una parte importante en la implantación del blastocisto, pues va a llevar a cabo una reacción decidual, que también es conocida como una decidualización. Esta va a favorecer la implantación del blastocisto, ya que en esta las células estromales del endometrio van a crecer para formar células deciduales poligonales o redondas. Sus núcleos se van a volver vesiculares, el citoplasma de estas se va a volver claro, basófilo y va a estar rodeado por una membrana translúcida. Este crecimiento de las células estromales también va a favorecer el almacenamiento de estas células deciduales de glucógeno.
Esta reacción decidual va a iniciar en la fase lútea y va a iniciar en las células adyacentes a las arterias espirales y las arteriolas. En cuanto a su histología, bueno, esta va a constar de una zona esponjosa que tiene grandes glándulas distendidas, una hiperplasia marcada y van a estar separadas por estroma mínimo. Después vamos a tener a la capa de Nita-Busch, que es una zona de degeneración fibrinoide en la que el trofoblasto invasor se va a encontrar con la decidua basal. Esta se considera como el límite de la invasión trofoblástica hacia la decidua. Y en esta capa de Nita-Busch podemos encontrar la fisiopatología para la placenta acreta o el acretismo placentario. Tenemos también a la estría de Rohr, que es un depósito más superficial de fibrina en el fondo del espacio intervelloso y alrededor de las vellosidades de fijación. También podemos encontrar una necrosis decidual, que va a ser un fenómeno normal en el primero y el segundo trimestre. Esto se debe al recambio de células que hay en la decidua. Los principales componentes de la decidua pues van a ser las células deciduales verdaderas. Es importante saber que la decidua produce prolactina y esta prolactina decidual es un producto del mismo gen que codifica la prolactina de la hipófisis anterior. Esta prolactina puede conducir a síntesis de factores proangiógenos y también puede ser dividida por la proteasa para formar vasoinhibinas. Se cree que estas vasoinhibinas van a tener alguna importancia en la fisiopatología de la preeclampsia y la miocardiopatía. La prolactina decidual la vamos a encontrar en concentraciones altas en el líquido amniótico. Vamos a encontrar concentraciones de 10.000 nanogramos sobre mililitros a las 20 o 24 semanas de embarazo. En cambio, a la concentración sérica materna, que es de 150 a 200 nanogramos sobre mililitros, lo cual es muy poquito. La prolactina nos va a ayudar a inhibir la acción de la insulina materna y va a ayudar a producir concentraciones altas de glucosa que nos van a ayudar para la nutrición y el crecimiento fetal. Ahora, vamos a hablar sobre el trofoblasto. Recordemos de dónde viene este trofoblasto. Este trofoblasto era parte del blastocisto, entonces es un tejido fetal. Este blastocisto, recordemos, del cuarto a quinto día después de la fecundación, va a tener 58 células y 5 células van a estar destinadas para la masa celular interna, que es el embrión, y después vamos a tener que 53 células van a estar destinadas para la masa celular externa, que recuerden que decíamos que era el trofoectodermo. Este trofoectodermo va a dar paso a lo que conocemos como trofoblasto. Después el blastocisto va a tener 107 células. 8 células van a ser el embrioblasto, que va a dar paso al embrión, y 99 células van a ser el trofoblasto. Después de esto, va a haber una liberación de la zona pelúcida, la cual estaba alrededor de todo el blastocisto. Va a haber una secreción de proteasas como las citocinas las citocinas y las hormonas. Esto va a ser una receptividad endometrial. Esta receptividad endometrial pues es importante para la implantación del blastocisto a la decidua. Los embriones aquí van a secretar la hormona gonadotropina coriónica, la cual nos va a ayudar a mantener el cuerpo lúteo y así vamos a tener un endometrio receptivo, ya que va a haber estrógenos y progesterona, perdón. También se dice que el endometrio es receptivo con la producción del factor inhibidor de la leucemia, la folistatina y el factor 1 estimulante de colonias. Esto se va a dar del día sexto al séptimo día después de la fecundación. Ahora empecemos con la implantación. La implantación, recordemos que va a haber 3 fases. Una posición, que es un contacto inicial entre el trofoblasto y la decidua. Una adhesión, que va a hacer el aumento del contacto entre estos dos.
y una invasión, que es cuando el trofoblasto va a penetrar la decidua. Para esta implantación del blastocisto, pues va a ser importante tener una adhesión exitosa, y para eso vamos a tener ayuda de las moléculas de adhesión celular, como las integrinas, las cuales van a estar bajo regulación hormonal y van a mediar esta adhesión. Después de la implantación vamos a tener la diferenciación del trofoblasto en dos tejidos. Vamos a hablar de ellos. Vamos a tener que el trofoblasto se va a diferenciar en citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto en el 8º día después de la fecundación. El citotrofoblasto va a ser una capa interna de células mononucleares primitivas. Estas van a dar células germinales para el sincitiotrofoblasto y van a expresar sincitina, la cual es una proteína de envoltura endógena que ayuda a la fusión celular con el sincitiotrofoblasto. Estas células van a tener un borde celular bien delimitado y un solo núcleo, y también van a tener la capacidad para síntesis de DNA y mitosis. En cuanto al sincitiotrofoblasto, vamos a tener que este es multinucleado y es una capa externa. Va a realizar las funciones de transporte de la placenta. Va a tener un citoplasma amorfo, no va a tener límites celulares, va a tener núcleos múltiples de diferentes tamaños, formas diversas, y va a tener un recubrimiento sincitial continuo. El trofoblasto también se va a diferenciar en cuanto a sus células. Vamos a tener un trofoblasto velloso y un trofoblasto extravelloso. Todo esto después de la implantación. El trofoblasto velloso va a generar las vellosidades coriónicas. Estas van a transportar en un futuro el oxígeno, los nutrientes y otros compuestos entre el feto y la madre. En cuanto al trofoblasto extravelloso, pues vamos a tener que este va a migrar a la decidua, al miometrio, va a penetrar la vasculatura materna y va a modificar esto. Más adelante vamos a ver, aquí tenemos una imagen que nos da un pequeño spoiler de esto. Tenemos a las células del trofoblasto extravelloso que van a invadir las arterias espirales y van a hacer que tengamos un flujo alto, pero con una resistencia baja, que vamos a ver un poquito también más adelante. Este trofoblasto extravelloso también se va a clasificar en trofoblasto intersticial y trofoblasto endovascular. Este trofoblasto va a ser el que tiene contacto directo con las células maternas, lo cual también va a ser de importancia más adelante en cuanto a la inmunología. Aquí tenemos que el trofoblasto extravelloso pues se va a dividir en intersticial, el cual va a invadir la decidua, va a penetrar al miometrio y va a formar células gigantes que van a formar el lecho placentario, donde vamos a encontrar la sangre materna. Estas van a rodear a las arterias espirales. Y vamos a también tener el trofoblasto extravelloso endovascular, que va a penetrar la luz de las arterias espirales y van a invadir y transformar estas arterias para crear un flujo sanguíneo de baja resistencia, que es característico de la placenta, que es lo que veíamos en esta imagen, cómo las arterias espirales pues van perdiendo su capa muscular y se dilatan. Ahora, un pequeño resumen, aquí tenemos sobre la invasión temprana del trofoblasto. Recordemos nuevamente, en el día 7.5 días después de la fecundación, vamos a tener que el embrión va a tener una placa gruesa de ectodermo primitivo y una capa subyacente de endodermo. Entre el disco embrionario y el trofoblasto se va a crear la cavidad amniótica. Al 9º día, el blastocisto y la luz uterina van a estar juntísimas y van a ser una sola capa de células aplanadas. El 10º día, el blastocisto va a estar dentro del endometrio. El mesénquima extraembrionario va a aparecer y en el mesodermo se van a formar espacios que después van a confluir en la cavidad coriónica, o también conocido como el celoma extraembrionario. Estas células mesenquimatosas se van a condensar para formar también el tallo corporal, que va a ser el precursor del cordón umbilical. Y en el 12º día, las lagunas trofoblásticas,
que recordemos que se formaban en el sincitio trofoblasto y formaban el espacio intervelloso, se van a empezar a llenar de sangre materna. Aquí tenemos una imagen de cómo es esa invasión, cómo el blastocisto va invadiendo a la decidua, adhesión, invasión, y tenemos también otra imagen que nos enseña las primeras cavidades que se van formando, como la cavidad amniótica y la cavidad coriónica. La cavidad amniótica la pueden ver ahí como en blanquito, entre lo azulito, y pues bueno. Recordando la ultraestructura del trofoblasto, pues se dice que es una ultraestructura propensa a sufrir fragmentación y liberar restos celulares. Aquí en esta imagen podemos ver una vellosidad, los distintos tejidos que la forman, los distintos trofoblastos. Tenemos el sincitio trofoblasto velloso, el citotrofoblasto velloso, y pues así vamos a ir formando. Recordemos que del trofoblasto se forman las vellosidades, de lo cual vamos a hablar ahorita. Aquí nomás les pongo un resumen de lo que ya decíamos antes, de lo que es la fase vellosa, prevellosa y vellosa, puesto que se van a formar del trofoblasto las vellosidades primarias, las secundarias, las terciarias, las vellosidades de fijación y las microvellosidades. Aquí tenemos que una vellosidad primaria pues va a estar formada por el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Recordemos que el citotrofoblasto proliferaba para entrar a estas trabéculas sincitiales y formar protuberancias sincitiales. Después, las vellosidades secundarias, el tejido conectivo o las células mesenquimales proliferaban y también se unían a estas vellosidades primarias, formando las vellosidades secundarias. Y después las vellosidades terciarias se formaban al haber un eje vascular. Aquí tenemos también otras imágenes que nos muestran las vellosidades de anclaje, que pues estas vellosidades de anclaje se van a unir a la decidua o la placa basal, y vamos a tener también las vellosidades flotantes o microvellosidades. En la figura punto 6 tenemos una imagen de cómo se van formando las vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Podemos ir viendo también las capas como el corion. Y bueno, hablando del corion, pues ¿qué es? O sea, pues recordemos que las vellosidades se forman del trofoblasto, estas se van a distribuir en la membrana coriónica, y las vellosidades coriónicas en contacto a la decidua basal van a formar el corion frondoso. El corion liso va a estar compuesto por un citotrofoblasto y mesenquima mesodérmico fetal. Este corion va a constar de 3 capas, una capa reticular, una membrana basal y un trofoblasto. Va a formar también, existe un sistema parácrino entre la decidua y el corion que va a vincular a la madre y el feto. Va a estar muy involucrado en la comunicación materno-fetal y la aceptación inmunitaria, dado que pues en el corion frondoso va a haber este intercambio de nutrientes, intercambio de oxígeno, intercambio de sustancias, moléculas. Y bueno, al final del tercer mes, el corion liso va a estar separado del amnios por la cavidad exocelómica, pero después van a entrar en contacto íntimo para formar el amniocorion avascular. Aquí tenemos una microfotografía, un corte histológico de cómo se ven las capas. Tenemos el miometrio, la decidua, la capa de Nitabuch, la decidua basal, las vellosidades, cómo se van formando, el corion, y tenemos también aquí que ya se está desarrollando el sistema nervioso central del feto. En cuanto a la circulación de la placenta, pues sí es importante decir que también vamos a tener un componente fetal y un componente materno. En cuanto a la circulación fetal, pues vamos a tener que la sangre fetal desoxigenada va a pasar por las 2 arterias umbilicales. Recordemos que en el feto existen ciertos cortocircuitos de intercambios entre sangre oxigenada y desoxigenada. Es por eso que la sangre fetal desoxigenada va a pasar por las 2 arterias umbilicales.
van a pasar por la placa coriónica y se van a volver en vasos superficiales placentarios o vasos coriónicos, que después estos se van a ramificar en arterias troncales. Estas arterias troncales van a ir a vascularizar las vellosidades, van a formar, van a ser como la vellosidad, la arteria principal de un cotiledón, que ahorita más adelante los vamos a ver, pero es estos cotiledones pues van a ser cada vellosidad troncal principal, va a tener aquí como su propia camarita y va a estar separado, y esto es lo que va a... estas arterias van a ser las que van a vascularizar a estas vellosidades que están dentro de estos cotiledones. Y bueno, estas arterias troncales también se pueden ramificar en otras más pequeñas y estas van a estar pues dentro igual para recibir la sangre materna dentro de estas vellosidades. Que entonces ahora hablaremos de la circulación de la materna, y pues tenemos que la sangre materna que va a venir de las arterias uterinas va a pasar a la placa basal y a la placa coriónica por presión arterial. Lo que pasa aquí es que la sangre va a ser impulsada hacia arriba, hacia la placa coriónica por presión arterial de la mamá, y va a bañar a las superficies externas de las microvellosidades que están dentro de los cotiledones. Aquí podemos ver ahora sí lo que es un cotiledón. Estas pulpas, que lo señala aquí en la imagen, van a dividir cada vellosidad principal con su cotiledón, y pues esa se va a llenar de sangre. La sangre materna va a entrar a estos cotiledones a partir de las arterias espirales, que les digo que va a subir desde la placa basal hacia esta placa coriónica por presión arterial, y después de bañar estas vellosidades va a drenar en los orificios venosos de la placa basal y va a regresar a las venas uterinas. La invasión trofoblástica de las arterias espirales pues va a crear estos vasos de baja resistencia, como ya decíamos, lo cual nos da la importancia de la invasión trofoblástica temprana a las arterias espirales, puesto que gracias a estas se da el flujo de baja resistencia necesario, y también nos ayuda a que la mamá no esté expuesta a estos cambios de cortocircuitos que tiene la circulación fetal. Ahora, en la 30ª semana, el plexo venoso prominente entre la decidua basal y el miometrio se va a crear. Esto es importante porque en un futuro pues se va a dar la separación placentaria. Y bueno, tanto el flujo de entrada como el de salida se va a cortar durante las contracciones uterinas. Aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver cómo la sangre sube por la presión arterial, baña las microvellosidades y va a bañar las microvellosidades y va a irrigar así al feto. Tenemos aquí también que las arterias espirales son las que sube la sangre, y las que recogen la sangre o la drenan van a ser las venas. Ahí tenemos también algo importante que me faltó mencionar, es que tenemos aquí la cara de la placenta, que es la cara fetal, que es la placa coriónica, y debajo tenemos a la placa basal, la capa basal, que va a estar en contacto con la madre, y cuando sacamos la placenta en el alumbramiento dentro del parto, podemos ver esta cara y podemos ver que están los cotiledones, que recordemos que estos cotiledones pues están aquí, estos tabiques deciduales, van a encerrar como a cada vellosidad coriónica y van a formar aquí como este espacio intervelloso para bañar e irrigar las vellosidades coriónicas. Los senos venosos maternos se van a establecer temprano en la implantación. La sangre arterial materna no va a entrar al espacio intervelloso hasta cerca del día 15 después de la fecundación. El día 17 después de la fecundación, los vasos sanguíneos embrionarios van a ser funcionales y se va a establecer ahora sí la circulación placentaria. Aquí tenemos otra imagen
en la que podemos ver de nuevo la circulación materna, cómo vienen de las arterias endometriales, sube, baña las microvellosidades, esta se va hacia la vena umbilical, que va a llevar la sangre oxigenada hacia el feto. Y bueno, ahora, hablando sobre la inmunología de la placenta, pues es importante saber que vamos a tener una interfaz materno-fetal y que esta interfaz va a ser un centro activo de interacciones inmunitarias que van a permitir la implantación, que haya un desarrollo placentario apropiado y una inmunotolerancia del feto. Bueno, al mismo tiempo es importante que este sistema proteja a la madre, puesto que al ser un tejido externo, pues este va a ser un agente externo al cual la madre puede reaccionar. En cuanto a la inmunología, también vamos a tener dos partes. Vamos a tener una inmunogenicidad de los trofoblastos, los cuales, recordemos que el trofoblasto va a ser el tejido que tiene contacto directo con los tejidos y la sangre materna. El sincitio trofoblasto va a secretar los factores que regulan la respuesta inmunitaria. Es por eso que se dice que la implantación normal va a depender de la invasión trofoblástica de la decidua materna y de las arterias espirales. Los antígenos del complejo de mayor histocompatibilidad 1 y 2 van a estar ausentes del trofoblasto velloso, pero en el trofoblasto extravelloso invasor va a expresar las moléculas de MHC de clase 1, pero van a evitar el rechazo por parte del sistema inmunitario. Los linfocitos deciduales, citolíticos naturales, van a estar combinados con la expresión de 3 genes específicos del HLA de clase 1, el cual es el complejo de histocompatibilidad mayor análogo, que se llama realmente antígenos leucocíticos humanos, y estos van a actuar en conjunto para permitir y limitar la invasión trofoblástica. El trofoblasto extravelloso va a expresar este antígeno de HLA-C clase 1A y también las moléculas clase 1B, HLA-E y HLA-G. El HLA-G es muy importante, puesto que se dice que protege al trofoblasto extravelloso del rechazo inmunitario al modular la función de las poblaciones de los linfocitos citolíticos deciduales y los circulantes. También vamos a tener que las células inmunes de la decidua van a estar presentes y van a ser importantes también en esta interfaz materno-fetal del sistema inmunológico. Vamos a tener los linfocitos citolíticos naturales, que en este caso van a ser mencionados en la literatura como DNK, que son linfocitos citolíticos naturales de la decidua. Estos van a predominar en el endometrio, en la fase lútea media y en la decidua del primer trimestre. Van a ser alrededor del 70% de las células inmunes. Van a regular la invasión. Su infiltración va a aumentar con la progesterona y la producción de IL-15 en las células estromales y también por la prolactina decidual. Los DNK no van a ser citotóxicos contra el trofoblasto fetal, ya que los macrófagos se van a encargar de controlar esta citotoxicidad. Los macrófagos deciduales van a regular las respuestas adaptadoras de los linfocitos T, van a controlar la diferenciación, activación y citotoxicidad de los linfocitos DNK y van a producir citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10. Estos van a estar en el 20% de las células. Después vamos a tener las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno, y estos van a instruir a los linfocitos T maternos. Y también vamos a tener a los linfocitos T maternos como parte de una respuesta inmunitaria adaptadora. Estos van a aumentar en número y función después de encontrarse con un antígeno específico.
Y vamos a tener también los linfocitos T reguladores, que se cree que son inmunodepresores y que durante el embarazo estas poblaciones se van a ampliar y que pueden persistir y proteger contra respuestas inmunitarias anormales después. Aquí tenemos esta imagen que me gustó porque representa cómo funciona el sistema inmunológico durante el embarazo. Tenemos que al inicio del embarazo, pues es un estado proinflamatorio. Vamos a tener presentes los DNK, los neutrófilos, los macrófagos. Vamos a tener distintas interleucinas, factores de crecimiento y prostaglandinas. Y después vamos a tener que durante el embarazo vamos a tener un proceso antiinflamatorio, un ambiente antiinflamatorio, donde va a estar la respuesta inmunitaria de adaptación. Vamos a tener linfocitos T reguladores, también vamos a tener macrófagos. Y este ambiente antiinflamatorio va a favorecer la tolerancia y el crecimiento fetal, que al contrario del ambiente proinflamatorio va a favorecer la implantación y la placentación. Vamos a hablar ahora sobre el amnios, el cual también es una membrana fetal, la cual es la membrana fetal avascular más interna, va a estar contigua al líquido amniótico, va a aportar casi toda la fuerza de tensión de las membranas fetales y la rotura de esta va a ser vital para el embarazo. Esta tiene que ver con las patologías de ruptura temprana de membranas. Y bueno, al séptimo octavo día se va a desarrollar el espacio entre las células embrionarias y las células trofoblásticas de la cavidad amniótica. Aquí tenemos igual otra vez el espacio, el amnios, como en color azulito en la imagen. Esta membrana va a carecer de células de músculo liso, de nervios linfáticos y vasos sanguíneos. Este amnios va a constar de 5 capas. Va a tener un epitelio amniótico, que es la capa más interna, una membrana basal, una capa compacta, una capa fibroblástica y una zona esponjosa, que es la más externa. Dentro de este amnios vamos a tener entonces el líquido amniótico, el cual el líquido amniótico es un líquido incoloro con una turbidez leve y va a estar dentro del saco amniótico. Puede tener un volumen al término de 1000 mililitros en promedio y va a tener distintas funciones. Una de estas funciones es la respiración fetal, la deglución fetal, que va a permitir el desarrollo del aparato gastrointestinal. Después vamos a tener también que nos ayuda la maduración neuromuscoesquelética, ya que permite el movimiento del feto, va a proteger contra la compresión del cordón umbilical y al feto del traumatismo. También tiene propiedades bacteriostáticas y va a producir las metaloproteinasas de matriz, que van a ser enzimas proteolíticas que nos van a ayudar a degradar los componentes de la matriz extracelular formando colágeno. Entonces también van a producir colagenasa e interleucina 8. Aquí tenemos una imagen de lo que se considera la circulación del líquido amniótico. La circulación del líquido amniótico pues va a estar regulada por distintos procesos. Va a haber una regulación de un mecanismo de reabsorción y un mecanismo de producción. Tenemos aquí que tenemos pues distintas formas de producción del líquido y de reabsorción. Tenemos que de la primera semana a la octava semana de gestación, el trasudado va a venir del plasma materno y va a formar el primer líquido amniótico. Después va a ser formado por la orina del feto como el componente principal y la deglución fetal va a ser el principal componente de reabsorción. Ahorita más adelante vamos a ver una tabla en la que voy a poner eso y tal vez quede más claro,
grábense esta imagen también, pero vean, aquí está la tabla. A lo que me refería es que la circulación del líquido amniótico pues va a estar regulada por distintos procesos que o lo van a producir o lo van a reabsorber. El principal componente que lo va a formar es la micción fetal, después sigue la secreción del líquido pulmonar fetal y el principal componente que lo va a reabsorber es la deglución fetal. También vamos a tener un flujo intramembranoso a través de los vasos fetales en la superficie placentaria, que también lo va a reabsorber, y un flujo transmembranoso a través de la membrana amniótica, pero este va a ser mínimo. Aquí tenemos el volumen aproximado de lo que se produce y lo que se reabsorbe, y es cuando volvemos a nuestra imagen anterior, donde podemos ver cómo distintos mecanismos de la circulación son lo que permite que este líquido se recambie y vuelva otra vez como un ciclo. O sea, lo produce la orina, lo reabsorbe la deglución fetal, y así va pasando del feto a la cavidad amniótica. El exceso de agua de sangre fetal va a ser secretado por los riñones y se va a regresar al líquido amniótico. Y así es como se va a formar la orina. No sé si se entendió, pero espero que sí. Pasemos a lo siguiente, que bueno, vamos a empezar a hablar sobre las hormonas. Vamos a empezar con la hormona del crecimiento. Su origen celular, pues va a estar producido principalmente por la hipófisis. Y pues esta hormona de crecimiento va a estar presente en concentraciones altas en el feto, y durante el embarazo el trofoblasto lo va a producir. En cuanto a sus aspectos biológicos, pues esta es una hormona adenohipofisiaria, va a estar controlada en su síntesis por el hipotálamo, va a actuar en todo el organismo, va a ser importante para el crecimiento simétrico y equilibrado del feto. Va a ser indetectable en la sangre materna, pero va a estar presente en el líquido amniótico. Y como decíamos, es importante para el crecimiento fetal. Se ha encontrado en estudios que la concentración de derivado de placenta, el gen GHB, se reduce en aquellas mujeres embarazadas con un feto con retraso de crecimiento intrauterino. Aquí tenemos el eje de la hormona de crecimiento. Y bueno, vamos a hablar sobre las hormonas placentarias ahora, son las que produce la placenta. Tenemos primero al lactógeno placentario humano, el cual es una cadena polipeptídica individual no glucosilada. Se dice que tiene homología del 96% con la hormona de crecimiento y también del 67% con la prolactina. Se conoce como la hormona de crecimiento coriónica. Se va a concentrar en el sincitio trofoblasto y vamos a tener que del 5º al 10º día después de la fecundación va a aparecer en la placenta y en el suero materno vamos a encontrarla hasta la 3ª semana. Su tasa de producción va a ser de 1 gramo al día y su vida media va a ser de 10 a 30 minutos. ¿Cuáles son las funciones de este lactógeno placentario humano? Pues es súper importante para la nutrición del feto. Va a ayudar a la modulación del desarrollo de la vasculatura fetal, va a ayudar a que la fisiología materna asegure el suministro suficiente de nutrientes a la placenta. ¿Cómo va a hacer esto? Pues va a fomentar la lipólisis para elevar la concentración de ácidos grasos libres circulantes, va a inhibir la secreción de leptina, que pues nos va a ayudar también a esta parte de los nutrientes, va a realizar una adaptación materna para que pueda tener los requerimientos energéticos fetales. Va a haber un aumento materno de la resistencia a la insulina, que va a favorecer también pues, que haya glucosa para el feto. Va a favorecer la síntesis de proteína y va a proporcionar una fuente accesible de aminoácidos para el feto.
Los estudios in vitro del sincitio trofoblasto sugieren que la síntesis de este lactógeno placentario humano es estimulada por la insulina y el factor 1 de crecimiento similar a la insulina y va a ser inhibida por la PGE2 y la PGF2A. Aquí tenemos, no encontré una imagen como tal del eje, pero tenemos también esta imagen que habla sobre las funciones nuevamente, la disminución de la sensibilidad de la insulina, el aumento de la inflamación, la hiperglucemia materna, el aumento del transporte placentario de nutrientes, el aumento de producción de la insulina fetal, la estimulación del anabolismo fetal y de la síntesis de las grasas. Ahora, vamos a hablar sobre la tirotropina. Su sitio de expresión primario no placentario es el hipotálamo. La TRH va a ser un tripéptido sintetizado por neuronas en los núcleos supraópticos y supraventricular del hipotálamo. La TRH se va a almacenar en el hipotálamo, después se va a transportar a través del sistema venoso portal hipofisiario por el tallo hipofisiario hacia la parte anterior de la hipófisis, donde va a controlar la síntesis y la liberación de TSH. ¿Qué va a hacer esto? Pues esta TRH va a estimular la glándula tiroidea. La concentración de yodo del tejido tiroideo y la TSH hipofisiaria va a aparecer en el feto humano alrededor de la 11ª semana de gestación y debido al alto contenido placentario del tipo 3,5 de iodinasa, la mayoría de las T3 y T4 maternas van a estar inactivadas y va a haber muy poco hormona libre que llegue a la circulación fetal. Es por eso que pues se desarrolla la tirotropina y va a estar a cargo del metabolismo de la glándula tiroidea desde inicios temprano en el embrión. El desarrollo temprano, esta TRH nos va a ayudar al desarrollo temprano del cerebro del feto y la maduración esquelética de esta. Después de la 15ª a la 18 semana de gestación, vamos a tener que el feto va a depender en gran medida de su propia secreción tiroidea. Aquí tenemos el eje de la TRH. La adenocorticotropina coriónica, bueno, esta va a estar regulada por el hipotálamo y el sistema nervioso central a través de neurotransmisores. También va a estar regulado por la hormona liberadora de corticotropina. En cuanto a sus funciones, pues su principal sitio de acción va a ser la glándula suprarrenal. Esta nos va a ayudar a conducir una rápida síntesis y secreción de esteroides y pues va a aumentar también la síntesis de RNA, ADNA y de las proteínas. Recordemos que es el principal regulador de cortisol y de la producción de andrógenos suprarrenales. Aquí tenemos también el eje de la ACTH y también cómo la ACTH juega un papel importante junto con la CRH para hacer una retroalimentación positiva, para seguir fomentando la secreción de CRH y ACTH a partir del cortisol fetal que actúa sobre los trofoblastos. Aquí tenemos también que vamos a tener las hormonas liberadoras placentarias, las cuales vamos a tener la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta se expresa en la placenta en su máxima expresión en el primer trimestre. Se va a encontrar en el citotrofoblasto, no va a estar en el sincitio trofoblasto y su sitio de expresión primario no placentario va a ser el hipotálamo. La función de la GNRH placentaria es regular la producción trofoblástica de la hormona gonadotropina coriónica y también va a regular la invasión trofoblástica extravellosa mediante la regulación de las metaloproteinasas de matriz 2 y 9. Y vamos a tener que la GNRH de origen placentario va a ser la fuente del aumento de las concentraciones maternas del GNRH en el embarazo. Aquí tenemos también el eje de la hormona liberadora de gonadotropinas. Y bueno, pasemos a otra hormona liberadora placentaria, que es la hormona liberadora de corticotropina, la cual
Recordemos que este es un miembro de una familia grande de péptidos relacionados con CRH y va a incluir la CRH y las urocortinas. La concentración sérica de CRH va a aumentar de 5 a 10 picomoles sobre litro en el tercer trimestre temprano y luego va a aumentar a casi 500 picomoles sobre litros de manera súbita durante las últimas 5 a 6 semanas. La urocortina va a estar implicada en la respuesta al estrés y también se va a producir en la placenta y va a ser secretada a la circulación materna. En el trofoblasto, los glucocorticoides van a estimular la expresión del gen de CRH, que era lo que les mostraba hace rato en el eje de la ACTH, donde podemos observar la retroalimentación positiva entre el cortisol, el CRH y la ACTH. El sitio de expresión primario no placentario pues va a ser el hipotálamo. ¿Cuáles van a ser las funciones de la CRH? Bueno, tanto la CRH como la urocortina van a intensificar la secreción trofoblástica de la ACTH y esto va a sugerir que tiene una función autócrina parácrina. Las cantidades altas de CRH trofoblástica van a ingresar a la circulación materna. Dicen que estas van a inducir la relajación del músculo liso en el tejido vascular y miometrial y va a provocar también una inmunodepresión. Se cree que esta CRH actúa en la inducción de contracciones miometriales y se va a relacionar con el aumento de la concentración de CRH cerca del término. Podemos encontrar concentraciones altas de CRH en el trabajo de parto y es por esto que se cree que esta puede inducir las contracciones después de la relajación que inducen en el tejido miometrial. Es una hipótesis todavía, pero se cree eso. Aquí tenemos otra vez el eje que les comentaba también. Y bueno, también vamos a tener la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta se va a expresar en la placenta, pero aún su función no está del todo clara. Su sitio de expresión primario no placentario va a ser el hipotálamo. La GHRH va a tener como función una función autócrina en la supervivencia del trofoblasto. Y se dice que la grelina es otro regulador de la secreción de hormona gonadotropina coriónica y que es producto del tejido placentario. La expresión trofoblástica de esta grelina va a alcanzar su nivel máximo a mitad del embarazo y va a ser un regulador parácrino de la diferenciación o también un posible regulador de la producción de la hormona de crecimiento humana variante. Aquí tenemos otra vez a la grelina en el eje, su eje en la hormona de crecimiento. Ahora, vamos a hablar sobre los estrógenos. En la séptima semana del embarazo va a haber una transición lútea placentaria. Recordemos que el cuerpo lúteo era quien producía el estrógeno, pero ahora lo va a producir la placenta. Más de la mitad de los estrógenos que van a entrar a la circulación materna se van a producir en la placenta. Recordemos que el embarazo humano normal es un estado hiperestrogénico. Ahora, en cuanto a la placenta, ¿cómo forma los estrógenos? La placenta no va a expresar la 17-alfa hidroxilasa, que era el precursor que utilizaban el cuerpo humano para producir el estrógeno, pero sus precursores que va a usar la placenta va a ser el dehidroepiandrosterona, dehidroepiandrosterona y su sulfato, o DHEA y DHEAS, que van a ser esteroides C19, que se van a producir en las glándulas suprarrenales fetales y maternas. Estos son precursores de estrógenos en la placenta. Esta conversión de DHEAS en estradiol va a requerir la expresión de 4 enzimas claves. Entonces, para la producción de estrógeno vamos a necesitar 4 enzimas claves que vamos a recordar, que va a ser la enzima esteroide sulfatasa, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, el citocromo P450 aromatasa y la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1.
Aquí las tengo escritas para que las puedan leer y no se vuelva un trabalenguas o algo difícil de entender. Vamos a ver que pues estas enzimas se encuentran en el sincitio trofoblasto. Primero, los pasos para que se forme va a ser la placenta va a expresar las concentraciones altas de la enzima esteroide sulfatasa, que va a convertir la DHEAS conjugada en DHEA. Luego, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 va a actuar en la DHEA para producir androstenediona. El citocromo P450 aromatrasa va a convertir esta androstenediona en estrona, que luego va a convertir en estradiol por acción de la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. El estradiol y el estriol van a ser formados en el sincitio trofoblasto y más del 90% va a entrar al plasma materno. En cuanto a la progesterona placentaria producida, 85% o más va a entrar al plasma materno y poca progesterona materna va a cruzar a la placenta hacia el feto. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver cómo es este mecanismo de síntesis de los estrógenos. Tenemos que aquí las 4 enzimas importantes en azulito. Y bueno, pueden ver que ya al final de la DHAS se convierte con ayuda de estas enzimas en estriol y estradiol. Ay, perdón. Aquí. Ahora, para tener una fuente vital de precursores esteroides, vamos a necesitar las glándulas suprarrenales fetales, por lo cual vamos a hablar de su desarrollo inicial y de cómo estos precursores esteroides se desarrollan. La fuente vital de los precursores esteroides y gran capacidad para su biosíntesis viene de las glándulas suprarrenales fetales. El 85% de la glándula fetal se va a componer de una zona fetal única. Esta glándula va a producir una tasa diaria de 100 a 200 miligramos al día de esteroides. Va a responder a la ACTH, que como decíamos antes, actúa sobre la glándula suprarrenal, y el estradiol va a ser el principal estrógeno placentario al término de la gestación. Estas formas hidroxiladas de estrógenos van a provenir de la placenta, que usa sustratos formados por esfuerzos combinados de la glándula suprarrenal fetal y las enzimas hepáticas fetales, como la 16-alfa hidroxilasa hepática. El feto va a producir el 90% de los precursores placentarios estriol y estedrol en el embarazo humano normal. Y el colesterol va a ser el precursor más importante para la esteroidogénesis suprarrenal fetal, que lo va a sintetizar a partir del acetato. Aquí tenemos una imagen de cómo se desarrollan las glándulas suprarrenales fetales. A las 6 semanas después de la fecundación vamos a tener un primordio mesodérmico de la corteza fetal. A las 7 semanas van a llegar las células de la cresta neural. En la 8ª semana, la corteza definitiva, aparece la corteza definitiva y va a empezar a encapsular a la médula. Después vamos a tener que se da la encapsulación de la médula por la corteza. Y pues más adelante vamos a tener ya ahora sí una corteza fetal y 2 zonas de la corteza permanente. Y bueno, así es como se desarrolla. Hablando ahora de la progesterona, pues recordemos que son fuentes precursoras del colesterol. A la 8ª semana del embarazo, igualmente la placenta va a asumir la secreción de progesterona y la concentración sérica materna durante todo el embarazo va a aumentar de forma gradual. La tasa diaria de producción de progesterona en el embarazo se aproxima a 250 miligramos y en los embarazos multifetales puede ser superior a 600 miligramos al día. El sincitio trofoblasto va a tener una capacidad limitada para la biosíntesis del colesterol, puesto que falta la enzima 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductasa. Entonces,
¿qué vamos a necesitar para que se produzca la progesterona? Pues la placenta va a depender de una fuente exógena de colesterol materno, LDL, para la síntesis de la progesterona. ¿Qué es importante decirle entonces a las embarazadas? Es importante favorecer el consumo de pues, grasas de origen vegetal como el aguacate o nueces, aceite de oliva, todos estos alimentos que son ricos en colesterol LDL y que nos van a ayudar a tener fuentes precursoras del colesterol que nos van a ayudar a formar la progesterona. En cuanto a su biosíntesis, pues bueno, la progesterona se va a sintetizar a partir del colesterol por una reacción enzimática de 2 pasos. El colesterol se convierte en pregnenolona en las mitocondrias en una reacción catalizada por la enzima desdobladora de la cadena lateral del colesterol citocromo P450. Después esta pregnenolona va a salir de las mitocondrias y se va a convertir en progesterona en el retículo endoplasmático por acción de la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Después, esta progesterona se va a liberar de inmediato por difusión. Antes de eso, me faltó explicar un poco esta imagencita. Estas son algunas de las funciones de la progesterona que vamos a tener que pues nos ayuda a la anovulación, nos ayuda en las amenazas de aborto, a evitar embarazos ectópicos, nos va a ayudar a fomentar el aumento de las glándulas mamarias para en un futuro la lactancia materna, nos va a ayudar también en la parte de la implantación del blastocito a convertir el endometrio en receptivo, va a espesar el moco cervical y va a realizar otras funciones que no las anoté, que nos van a ayudar también en el embarazo. Recordemos, progesterona, pues es progestión. Progestación, más bien. Ahora, hablemos sobre el sistema de comunicación materno-fetal. Bueno, pues como recordamos, en la placenta va a ser el sistema de comunicación materno-fetal, ya que pues en esta va a haber el intercambio de nutrientes, la eliminación de desechos, el intercambio de oxígenos, las hormonas. Esta va a generar un vínculo materno-fetal muy importante que hasta incluso psicológicamente tiene una importancia. Vamos a tener que pues esta placenta va a estar unida por el cordón umbilical, que recordemos que a mitad del tercer mes, el amnios cuando se expande se va a fusionar con el corión liso, va a cubrir el disco placentario abultado y la superficie lateral del tallo corporal, que recordemos que era el precursor del cordón umbilical. Este último, ya el tallo corporal cubierto con el amnios, se va a volver el cordón umbilical. Y bueno, al término del embarazo vamos a tener que va a tener 2 arterias y una vena. A continuación, sobre el papel dinámico del feto en el embarazo y también como último tema, pues recordemos que mientras hay esta implantación del blastocisto, mientras hay esta formación de las membranas fetales, este desarrollo y producción de las hormonas, pues vamos a tener también que la parte del blastocisto, la masa interna, el embrioblasto, pues también va a tener su desarrollo. Vamos a tener un periodo embrionario que va a iniciar en la tercera semana después de la fecundación y va a durar 8 semanas. En este lapso va a ocurrir la organogénesis y después vamos a tener un periodo fetal que va a ocurrir después de las 8 semanas después de la fecundación y el embrión va a pasar a un periodo fetal que va a consistir en el crecimiento y la maduración. Aquí el embrión o feto va a tener 4 centímetros de longitud y bueno, va a ser esta parte de la maduración de los órganos que se crearon en el periodo embrionario. Este papel dinámico que tiene el feto durante el embarazo, pues también tiene que ver con la expresión de moléculas para el reconocimiento materno del embarazo por parte del feto, como decíamos que también expresaba el embrión la hormona gonadotropina coriónica para que el cuerpo lúteo se mantuviera, que hubiera hormonas, hubiera estrógenos, hubiera progesterona,
Todo esto favorece a que el embarazo se mantenga. También es importante el papel dinámico de la aceptación inmunológica del producto de la concepción, puesto que aquí el tejido fetal, como el trofoblasto, también cumple una función inmunológica para mantener el embarazo. Recordemos cómo el HLA-G que se expresaba en el trofoblasto es importante también para la tolerancia del feto durante el embarazo. Y pues bueno, este es el papel dinámico del feto en el embarazo y aquí tenemos una imagencita de cómo va creciendo el desarrollo fetal. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Cualquier duda, pues no duden en comunicarla. Aquí está la bibliografía si gustan leer un poco más al respecto. Muchas gracias por su tiempo y esto sería todo. Gracias. Oh, no,